Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo vídeo sobre WhatsApp. Ya sabéis que cada 5 semanas hacemos un vídeo recopilando las novedades de esta aplicación y hoy por tanto os vamos a resumir sus principales novedades, tanto las que han ido saliendo desde nuestro último vídeo y algunas que aún no están, pero que sabemos que se incorporarán pronto. Así que, venga, poneos cómodos, que empezamos. WhatsApp está preparando una nueva interfaz para la bandeja de actualizaciones de estado, que ya sabéis es ese espacio donde podremos ver las fotos y vídeos que comparten nuestros contactos durante 24 horas. Esta nueva interfaz, que todavía está en fase de desarrollo, va a cambiar su aspecto para, hacerla más parecido a la interfaz que vemos en la lista de canales. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de ver los círculos con las fotos de perfil de nuestros contactos, vamos a ver unos rectángulos con el nombre, la hora y una miniatura de la actualización del estado. Así podremos tener una mejor vista previa de lo que han compartido nuestros contactos y decidir si queremos verlo o no. Esta nueva interfaz también va a incluir un botón de búsqueda en la parte superior derecha para que podamos encontrar fácilmente las actualizaciones de estado de un contacto específico. Y también va a tener un botón de cámara en la parte inferior derecha para que podamos crear y compartir nuestra propia actualización de estado desde ahí. Todavía no sabemos cuándo llegará oficialmente, pero os mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. Decidme qué os parece este nuevo diseño, ¿os gusta? Hace unos días WhatsApp lanzó una nueva versión que trae 4 nuevas opciones de formato de texto para que podamos darle más estilo y orden a nuestros mensajes. Estas nuevas opciones son listas con viñetas, listas numeradas, citas en bloque y línea de código. Con ellas podremos crear listas de cosas, resaltar frases importantes, insertar fragmentos de código y mucho más. Estas opciones se suman a las que ya conocíamos, como la negrita, la cursiva, el tachado y el monoespaciado. Para usar estas nuevas opciones solo tenemos que escribir unos símbolos antes y después del texto que queremos formatear. Por ejemplo, si queremos hacer una lista con viñetas, tenemos que escribir el símbolo guión seguido de un espacio y luego el texto. De esta forma que os estoy mostrando, pudiendo poner tantos elementos como queramos. Si queremos hacer una lista numerada, tenemos que escribir un número seguido de un punto y un espacio y luego el texto. Muy fácil también. Para hacer una cita en bloque tenemos que escribir este símbolo que os estoy mostrando seguido de un espacio y luego el texto. Por ejemplo, podríamos empezar el texto de esta forma y luego usar el símbolo para expresar la cita literal de lo que queremos expresar. Y para hacer una línea de código tenemos que ajustar el texto con el símbolo del acento hacia la izquierda. Así, de esta forma que os estoy mostrando. Solo hay que poner el símbolo al principio y al final del texto en cuestión. Estas nuevas opciones de formato de texto están disponibles para iOS, Android, Mac y también para la versión web. La misma actualización que añadió estas nuevas opciones de formato para los textos que escribamos en WhatsApp también incluyó una nueva herramienta para poder crear stickers más fácilmente desde la propia aplicación y sin depender de ninguna herramienta de terceros. Simplemente nos iríamos al chat que más nos interese y le daríamos a la opción de los stickers. Aquí veremos un icono más que es bastante visible y que nos redirigirá a una nueva pantalla donde podremos comenzar la creación del sticker que queramos en función de la fotografía que hayamos seleccionado. WhatsApp por defecto ya eliminará el fondo de la fotografía y creará un relieve con el que nosotros vamos a poder trabajar añadiendo textos, otros stickers, emoticonos o incluso redimensionándolo a nuestro gusto. Lo cierto es que esta opción está bastante bien para todos aquellos que no os queréis complicar y de vez en cuando queréis hacer un sticker divertido sobre una fotografía que tenéis en vuestra biblioteca, así que más fácil imposible. WhatsApp ha lanzado una nueva actualización para su versión beta en iOS que trae una función muy interesante para los canales. Se trata de la posibilidad de desactivar las reacciones en los canales, que es algo que muchos propietarios de canales estábamos pidiendo. Las reacciones son esas caritas que podemos poner debajo de los mensajes que se publican en los canales para expresar nuestro acuerdo, desacuerdo, sorpresa, diversión y demás. Ya sabéis, las reacciones son al fin y al cabo una forma de interactuar pues con el contenido que se va publicando, pero claro, también por otro lado puede ser una fuente de problemas. Por ejemplo, si hay reacciones negativas o ofensivas pueden generar conflictos o malos rollos entre los seguidores del canal, o si hay demasiadas reacciones puede distraer la atención del mensaje principal o hacer que el canal parezca desordenado. Por eso WhatsApp ha decidido darle a los propietarios de los canales la opción de desactivar las reacciones en sus canales para que puedan tener un mayor control sobre la comunicación que se produce en ellos. Así los propietarios podrán elegir si quieren o no permitir las reacciones según el tipo de contenido que compartan o el público al que se dirijan.
Como digo, esta función de desactivar las reacciones en los canales ya está disponible para algunos usuarios en la versión beta de WhatsApp para iOS y se espera que pronto se extienda a más usuarios también en la versión de Android. Otra novedad que llegará próximamente a WhatsApp es la posibilidad de poder crear informes de cuentas y canales de forma automática sin tener que solicitarlos manualmente. Estos informes nos muestran información sobre las actividades de nuestras cuentas y canales en WhatsApp y así conocer también mejor el uso que hacemos de WhatsApp y el rendimiento de nuestros canales. Hasta ahora, para obtener estos informes teníamos que irnos a los ajustes de WhatsApp, entrar en la sección de cuenta y solicitar la información de la cuenta. Claro, este proceso podía tardar varios días y además había que repetirlo cada vez que queríamos un informe nuevo. Pero con la nueva función WhatsApp nos lo pone mucho más fácil. Solo tenemos que activar la generación automática de informes una vez y WhatsApp se encargará de crearlos y descargarlos cada mes sin que tengamos que hacer nada más. Personalmente creo que esta función es muy útil, sobre todo para los que tenemos canales en WhatsApp. WhatsApp está desarrollando una función al estilo AirDrop que nos permitirá compartir archivos con personas cercanas de forma rápida y segura. AirDrop ya sabéis que es una función de Apple que nos permite enviar y recibir archivos entre dispositivos iOS y Mac sin necesidad de cables ni conexión a internet. Solo tenemos que activar el Bluetooth y el Wi-Fi y elegir el dispositivo al que queremos enviar el archivo. El proceso, ya sabéis, es muy sencillo. Pues bien, WhatsApp está trabajando en una función muy similar que nos permitirá compartir archivos con personas cercanas que también usen WhatsApp sin importar si tienen un iPhone o un Android. Esta función, que todavía está en fase de desarrollo, se ha descubierto en la última versión beta de WhatsApp para Android y se espera que pronto llegue también a la versión de iOS. Para usar esta función, ambos usuarios tendrán que abrir una sección especial en WhatsApp y agitar el dispositivo para generar una solicitud de uso compartido. Así podremos ver los dispositivos cercanos que también quieren compartir archivos y elegir el que nos interese. Al igual que con AirDrop, los archivos se compartirán encriptados y vuestro número de teléfono y la dirección de correo electrónico no se revelarán. No sé, ¿qué os parece a vosotros esta función? Desde luego yo la veo bastante interesante. Seguimos con más novedades que llegarán próximamente. WhatsApp está trabajando en una función para bloquear las capturas de pantalla de las fotos de perfil. Y diréis, ¿por qué es importante esta función? Bueno, pues porque hasta ahora, aunque WhatsApp no nos permitía guardar las fotos de perfil de otros usuarios, sí que podíamos hacer una captura de pantalla de ellas. Esto significa que podíamos guardar y compartir fotos de perfil sin el consentimiento de sus dueños, lo que puede suponer una violación de su privacidad. Pero con esta nueva función, WhatsApp nos impedirá hacer fotos de pantalla de las fotos de perfil y nos mostrará una notificación de que la acción ha sido bloqueada. Por desgracia, ya sabéis que en algunos casos las fotos de perfil pueden ser utilizadas con fines malintencionados como la suplantación de identidad o el acoso. Claro, al impedir las capturas de pantalla, WhatsApp por tanto puede reducir el riesgo de que nuestras fotos de perfil se utilicen para hacernos daño o para engañar a otros. WhatsApp está trabajando en una nueva función para poder configurar un nombre de usuario que nos permitirá conectarnos con otras personas sin tener que compartir nuestro número de teléfono. Esta función, que todavía está en desarrollo, se ha descubierto en la última versión beta de WhatsApp Business para iOS y se espera que pronto llegue también a la versión normal y a la versión de Android. Para usar esta función tendremos que ir a una nueva sección en WhatsApp donde podremos elegir nuestro nombre de usuario favorito. WhatsApp validará que el nombre de usuario que elijamos sea único y cumpla con ciertos criterios como que solo contenga letras y números. Y ya está, una vez validado podríamos usar nuestro nombre de usuario como medio de identificación en WhatsApp y compartirlo con quien queramos. La verdad que, oye, esto es una función muy útil que ya tenemos en Telegram y de verdad que creo que va a ser muy práctica, sobre todo para los que usamos WhatsApp para fines profesionales o comerciales, ya que nos permite tener un nombre de usuario más fácil de recordar y de compartir que, por ejemplo, nuestro número de teléfono. También además nos permite separar nuestra vida personal de, nuestros contactos o clientes más pensados en el ámbito laboral. Así que nada, ojalá llegue pronto. Y por mi parte esto es todo, amigos. Hasta aquí estas 8 novedades que han llegado o están a punto de llegar a WhatsApp. Por supuesto, si queréis estar al tanto de todo lo próximo que irá llegando y que vayamos conociendo, ya sabéis, tenéis que suscribiros al canal, darle un me gusta y comentar, ya que en 5 semanitas volvemos con otro vídeo de novedades para WhatsApp. Pero por supuesto, cada día publicamos un nuevo vídeo sobre Apple, así que si os gusta Apple también os animo a que os quedéis. Lo digo si no estáis suscritos al canal todavía. Por mi parte esto es todo, amigos. Nos vemos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.